Imagina esto por un momento, hubo un tiempo en el que no estábamos solos en la Tierra, un tiempo en el que otra humanidad caminaba, respiraba y sobrevivía en el mismo mundo que hoy creemos nuestro, y sin embargo, desapareció sin dejar una explicación definitiva, y esa historia no es solo pasado, es una advertencia silenciosa. Los neandertales no eran criaturas primitivas como durante años nos hicieron creer, eran humanos con capacidades complejas, con emociones, con vínculos, con una forma de entender la vida que durante miles de años les permitió sobrevivir en condiciones que hoy nos parecerían imposibles. Vivían en un mundo hostil, frío, cambiante, donde cada día era una prueba de resistencia, y aún así, lograron adaptarse durante más de 300.000 años, lo que plantea una pregunta incómoda. ¿Cómo es posible que una especie tan resistente simplemente desapareciera? Durante mucho tiempo se dijo que fueron superados por el Homo sapiens, que eran menos inteligentes o menos capaces, pero la ciencia moderna ha desmontado esa idea, mostrando que tenían cultura, herramientas avanzadas y una vida social compleja. Enterraban a sus muertos, cuidaban a los heridos, compartían recursos, lo que demuestra algo esencial. No eran salvajes, eran conscientes, eran parte de una humanidad distinta pero igualmente profunda. Entonces la pregunta se transforma, ya no es si eran inferiores, sino que cambió en el mundo que dejó de favorecerlos, qué fuerza invisible alteró el equilibrio que habían mantenido durante tanto tiempo. El cambio no fue inmediato, no hubo un colapso repentino, fue algo más silencioso, más difícil de detectar, una transformación lenta que poco a poco fue desplazando su forma de vida. Mientras los neandertales seguían sus patrones tradicionales, el Homo sapiens comenzó a desarrollar algo distinto, algo intangible pero poderoso, la capacidad de imaginar más allá del presente. No era solo sobrevivir, era planificar, era crear símbolos, era construir narrativas que unían a grandes grupos, y esa diferencia, aparentemente pequeña, cambió el destino de la humanidad. Porque la evolución no siempre favorece al más fuerte, sino al que mejor entiende el cambio, al que puede anticiparse, adaptarse y reinventarse cuando el entorno lo exige. Los neandertales estaban perfectamente adaptados a su mundo, pero cuando ese mundo empezó a cambiar, esa misma especialización se convirtió en una limitación. El clima fluctuaba, los recursos variaban, los territorios se volvían más difíciles, y en ese escenario, la flexibilidad mental del Homo sapiens se convirtió en ventaja. Pero no todo fue competencia, también hubo contacto, mezcla, incluso convivencia, lo que significa que durante un tiempo, ambas especies compartieron más que territorio. Compartieron historia. Y aún así, uno permaneció y el otro desapareció, lo que nos obliga a mirar más allá de la biología y adentrarnos en algo más profundo, la forma de pensar. El Homo sapiens desarrolló redes sociales más amplias, cooperación entre grupos, intercambio de información, lo que permitió una adaptación más rápida a los cambios del entorno. Los neandertales, en cambio, vivían en grupos más pequeños, más cerrados, más estables, lo que en tiempos de estabilidad era una fortaleza, pero en tiempos de cambio, una debilidad. Y aquí aparece una de las lecciones más importantes, lo que te hace fuerte en un contexto, puede destruirte en otro. La historia de los neandertales no es una historia de fracaso, es una historia de desajuste, de no poder evolucionar al ritmo de un mundo que ya no era el mismo. No desaparecieron de un día para otro, se fueron reduciendo, fragmentando, perdiendo presencia hasta que simplemente dejaron de existir como grupo diferenciado. Y lo más inquietante es que probablemente nunca supieron lo que estaba ocurriendo, nunca entendieron que estaban desapareciendo. Vivían, cazaban, sobrevivían. Como siempre lo habían hecho, sin saber que el mundo a su alrededor ya no jugaba con las mismas reglas. Y eso nos lleva a una reflexión profunda, ¿cuántas veces nosotros hacemos lo mismo sin darnos cuenta? Seguimos rutinas, creemos que entendemos el mundo, confiamos en que lo que funciona hoy funcionará mañana, pero la historia demuestra que eso no siempre es así. El verdadero peligro no es el cambio, es no verlo venir. El Homo sapiens no solo sobrevivió, sino que transformó el entorno, creando cultura, lenguaje complejo, estructuras sociales que amplificaron su capacidad de adaptación. Pero esa misma capacidad que nos permitió sobrevivir, también nos aleja de lo esencial si no se equilibra.
Porque evolucionar no es solo avanzar, también es recordar lo que no se debe perder. Los neandertales quizá tenían una conexión más directa con el entorno, una forma de vida menos compleja pero más integrada con la naturaleza. Y en ese sentido, su desaparición no solo es una pérdida biológica, es también una pérdida de una forma distinta de estar en el mundo. Hoy creemos estar en la cima, pero la historia nos recuerda algo incómodo: ninguna especie es permanente. Todo cambia, todo evoluciona, todo puede desaparecer si deja de adaptarse o si pierde el equilibrio. Y aquí está la pregunta que lo cambia todo: ¿estamos realmente evolucionando, o solo avanzando sin dirección? Porque la extinción no siempre es física, a veces es interna, silenciosa, invisible. Y en ese sentido, la historia de los neandertales no ha terminado, continúa en nosotros. El pasado no desaparece, se transforma en lección para quien sabe observarlo con atención y sin prejuicios, porque en cada especie que se extinguió hay un mensaje oculto sobre los errores que no se deben repetir. Los neandertales no tenían conciencia de su final, y eso es precisamente lo que hace su historia tan inquietante, porque demuestra que una especie puede desaparecer sin entender por qué. No hubo una señal clara, no hubo un aviso evidente, simplemente un proceso gradual que los fue debilitando sin que ellos lo percibieran como una amenaza definitiva. Y esa falta de conciencia es lo que más debería preocuparnos hoy, en un mundo donde los cambios son cada vez más rápidos y complejos. Porque el verdadero peligro no es el cambio en sí, sino la incapacidad de reconocerlo a tiempo y actuar en consecuencia. La historia no castiga, pero tampoco perdona la inmovilidad, y quienes no evolucionan quedan atrás sin importar su fuerza o su pasado. Los neandertales eran fuertes, resistentes, adaptados, pero no lograron cambiar al ritmo que el entorno exigía, y eso marcó su destino. Hoy nosotros tenemos más información, más herramientas, más conciencia, pero eso no garantiza que estemos preparados. La pregunta sigue abierta: ¿sabremos adaptarnos cuando llegue nuestro propio momento de cambio? Vivimos en una era donde la evolución ya no es solo física, sino mental, emocional y espiritual, y eso implica un nivel de adaptación mucho más complejo que el de cualquier especie anterior. El ser humano moderno tiene la capacidad de anticipar el futuro, pero también la tendencia a ignorar las señales que no quiere ver, y ahí reside su mayor contradicción. Los neandertales no tuvieron esa capacidad, pero nosotros sí, y aún así muchas veces actuamos como si el cambio no nos fuera a afectar. La historia demuestra que ninguna especie es invulnerable, y que incluso las más adaptadas pueden desaparecer si pierden la capacidad de evolucionar. Pero también nos enseña algo más profundo: que la verdadera evolución no es solo sobrevivir, sino comprender el sentido de esa supervivencia. Porque avanzar sin conciencia no es evolución, es solo movimiento sin dirección. Y en ese movimiento, el ser humano puede ganar el mundo y aún así perderse a sí mismo. Los neandertales desaparecieron físicamente, pero dejaron una pregunta abierta que aún no hemos respondido completamente. Y esa pregunta es simple, pero poderosa: ¿estamos realmente evolucionando, o solo repitiendo la historia con otro rostro? A medida que profundizamos en la historia de los neandertales, comenzamos a entender que su desaparición no puede explicarse con una sola causa simple, sino que fue el resultado de múltiples factores que se entrelazaron lentamente hasta formar un destino inevitable, donde el clima cambiante, la competencia por recursos, la llegada del Homo sapiens y las propias limitaciones sociales de su estructura se combinaron en un proceso silencioso que no hizo ruido, pero que transformó para siempre la historia de la humanidad. En ese mundo antiguo, cada pequeño cambio en el entorno tenía consecuencias enormes, y lo que para nosotros hoy puede parecer insignificante, como una variación en la temperatura o la migración de animales, para ellos era la diferencia entre la vida y la muerte, lo que demuestra que la supervivencia no dependía solo de la fuerza o la inteligencia, sino de la capacidad de adaptarse constantemente a un entorno impredecible. Los neandertales estaban especializados en un tipo de vida muy concreto, dominaban su entorno como nadie, pero esa misma especialización los hizo vulnerables cuando el mundo dejó de comportarse como siempre, porque cuando una especie depende demasiado de un equilibrio específico, cualquier alteración puede romperlo de forma irreversible.
El Homo sapiens, en cambio, no era necesariamente más fuerte ni más resistente, pero tenía una ventaja invisible que cambiaría el curso de la historia, una mente más flexible, una capacidad mayor de cooperación y una habilidad única para transmitir conocimiento de generación en generación, lo que le permitió adaptarse más rápido a los cambios que estaban ocurriendo. Pero lo más fascinante no es solo que los sapiens sobrevivieran, sino como lo hicieron, creando redes sociales más amplias, estableciendo alianzas, compartiendo información y desarrollando un lenguaje más complejo que les permitía organizarse de formas que los neandertales no podían replicar con la misma eficacia. Y aquí aparece una de las claves más profundas de esta historia, porque no se trata solo de biología, se trata de conciencia, de cómo una especie percibe el mundo y responde a él, y en ese sentido, los sapiens no solo vivían en el presente, sino que comenzaban a construir futuro. Los neandertales, por su parte, vivían en una relación más directa con el entorno, más inmediata, más centrada en la supervivencia diaria, lo cual no es una debilidad en sí misma, pero sí se convierte en una limitación cuando el entorno exige anticipación, estrategia y adaptación a largo plazo. Y mientras todo esto ocurría, el tiempo seguía avanzando, implacable, sin detenerse, sin dar segundas oportunidades, porque la evolución no espera, no se detiene a explicar, simplemente sigue su curso dejando atrás a quienes no logran seguir el ritmo. Y así, poco a poco, sin un momento exacto que marque el final, los neandertales fueron desapareciendo, no como un colapso repentino, sino como una presencia que se va diluyendo hasta que deja de existir. Y eso es lo que hace su historia tan inquietante, porque no hay un final claro, solo un silencio. Pero ese silencio no es vacío, es una pausa que invita a reflexionar, a mirar más allá de los hechos y preguntarnos qué significa realmente desaparecer, porque tal vez la extinción no sea solo el final físico de una especie, sino también la pérdida de una forma de entender la vida. En ese sentido, los neandertales representan algo más que una especie extinta, representan una posibilidad distinta de ser humano, una forma de vivir menos compleja, pero quizá más conectada con el entorno, más integrada con los ritmos naturales del mundo. Y al compararlos con nosotros, surge una pregunta inevitable, porque aunque hemos avanzado tecnológicamente, aunque hemos construido civilizaciones, ciudades y sistemas complejos, también nos hemos alejado de algo esencial que ellos probablemente nunca perdieron. La historia de los neandertales nos enfrenta a una paradoja profunda, porque mientras nosotros evolucionamos hacia la complejidad, ellos vivían en una simplicidad que les permitía estar más presentes, más conectados, más en equilibrio con su entorno inmediato. Y eso nos obliga a cuestionar nuestra propia idea de progreso, porque avanzar no siempre significa mejorar, y evolucionar no siempre implica estar más cerca de lo que realmente importa. Hoy vivimos rodeados de información, de estímulos, de tecnología, pero muchas veces nos sentimos desconectados, perdidos, sin dirección, como si hubiéramos ganado el mundo pero perdido algo en el camino. Y en ese contexto, la historia de los neandertales se convierte en un espejo incómodo, porque nos muestra que ninguna especie está garantizada, que todo puede cambiar, que todo puede desaparecer si se pierde el equilibrio entre adaptación y esencia. Porque al final, la verdadera evolución no es solo sobrevivir o dominar el entorno, sino encontrar un sentido dentro de ese proceso, una coherencia entre lo que somos y lo que hacemos. Y quizá esa sea la lección más profunda de todas, que la historia no está ahí solo para ser observada, sino para ser comprendida, porque en cada especie que desapareció hay una advertencia silenciosa que sigue resonando en nosotros hoy. Y esa advertencia no viene con ruido, no viene con alarmas visibles, llega en forma de pequeñas señales que casi nadie quiere escuchar. Porque el cambio real nunca empieza como una catástrofe, empieza como algo sutil, una desviación, una incomodidad, una sensación de que algo ya no encaja como antes. Así fue para los neandertales, y así puede ser para nosotros. Al principio, todo parece seguir igual, las rutinas continúan, la vida avanza, los sistemas funcionan. Pero debajo de esa aparente normalidad, el mundo ya está cambiando. Y el problema no es que el cambio ocurra, el problema es que muchas veces lo ignoramos.
El ser humano moderno confía demasiado en su estabilidad, en sus estructuras, en su tecnología, como si todo eso fuera permanente, como si el progreso fuera una garantía de supervivencia. Pero la historia ya demostró que no lo es. Porque ninguna herramienta, ninguna inteligencia, ninguna civilización, está por encima de las leyes del cambio. Y aquí es donde la historia de los neandertales se vuelve más actual que nunca, porque ellos no desaparecieron por ser débiles, sino por no transformar su forma de vivir a tiempo. Y nosotros, aunque más avanzados, podríamos estar cayendo en una ilusión parecida. Hoy enfrentamos cambios que son incluso más rápidos que en cualquier otro momento de la historia, cambios climáticos, tecnológicos, sociales, transformaciones que ocurren en décadas, no en miles de años. Y aún así, muchas veces seguimos viviendo como si nada fuera a pasar. Como si siempre hubiera tiempo. Como si siempre hubiera otra oportunidad. Pero la evolución no funciona así. La evolución no espera a que estemos listos, exige que lo estemos. Y esa es la diferencia entre sobrevivir y desaparecer. Porque adaptarse no es solo reaccionar cuando todo se derrumba, es saber ver antes de que ocurra, es cuestionar lo que parece seguro, es atreverse a cambiar incluso cuando no es necesario, todavía. Los neandertales no tuvieron esa ventaja. Nosotros sí. Pero tenerla, no significa usarla. Y ahí es donde todo se vuelve incierto. Porque el mayor riesgo del ser humano no es su falta de inteligencia, es su exceso de confianza. Creemos que entendemos el mundo, hasta que el mundo cambia. Creemos que tenemos el control, hasta que lo perdemos. Creemos que somos el final de la evolución, cuando en realidad, solo somos una etapa más. Y quizá, dentro de miles de años, otra especie mire hacia atrás. Y se pregunte lo mismo que hoy nos preguntamos nosotros. ¿Qué pasó con ellos? ¿Cómo una especie tan avanzada pudo desaparecer? Y tal vez la respuesta sea la misma, silenciosa, incómoda, inevitable. No supieron adaptarse a tiempo. Pero esta historia todavía no ha terminado. Porque a diferencia de los neandertales, nosotros aún estamos a tiempo. A tiempo de observar. A tiempo de cuestionar. A tiempo de cambiar. Y sobre todo, a tiempo de recordar algo esencial. Que evolucionar no es volverse más complejo, es volverse más consciente. Porque al final, no sobrevive el más fuerte, ni el más inteligente, sino el que es capaz de ver lo que otros ignoran, y actuar antes de que sea demasiado tarde. Y aún así, incluso sabiendo todo esto, hay algo dentro del ser humano que se resiste a cambiar. Una inercia invisible que lo empuja a repetir patrones, a aferrarse a lo conocido, a creer que lo familiar es seguro, aunque ya no lo sea. Esa resistencia no es debilidad, es parte de nuestra naturaleza, pero también puede convertirse en nuestra mayor limitación si no aprendemos a reconocerla. Porque el verdadero cambio no ocurre en el mundo exterior, comienza en la mente. En la forma en la que interpretamos la realidad, en las decisiones que tomamos cada día, en la capacidad de cuestionar aquello que damos por hecho. Y ahí es donde se define el destino de una especie, no en su fuerza, sino en su conciencia. Los neandertales no fallaron por lo que eran, sino por no poder dejar de serlo cuando el mundo lo exigió. Y esa es una lección incómoda, porque nos obliga a preguntarnos qué partes de nosotros están quedando obsoletas sin que lo notemos, qué ideas seguimos defendiendo solo porque siempre han estado ahí. Quizá el mayor acto de evolución no sea añadir más, sino soltar lo que ya no sirve. Creencias, hábitos, formas de ver el mundo que en otro tiempo fueron útiles, pero que hoy pueden estar limitando nuestra capacidad de avanzar. Porque evolucionar también implica renunciar. Y en ese proceso hay incertidumbre, hay miedo, hay un vacío difícil de atravesar, porque cambiar significa dejar atrás una versión de nosotros mismos. Pero es precisamente en ese espacio incómodo donde nace la verdadera adaptación, la que no depende del entorno, sino de la transformación interna. La historia de los neandertales nos susurra algo que aún estamos a tiempo de entender. Que el futuro no pertenece a quienes resisten el cambio, sino a quienes aprenden a moverse con él, a quienes tienen el valor de reinventarse antes de que sea necesario, antes de que el silencio vuelva a repetirse.